a la amada Iglesia de Dios reunida en este lugar y a todos los santos llamados, como decía el apóstol Pablo, de esta manera. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Paz a vosotros, hermanos. Bueno, a manera de introducción quisiera hacer una pregunta. Yo no sé, ¿usted se siente gozoso porque ya el próximo sábado estaríamos ya a vísperas de una reunión ministerial? Yo no veo a la iglesia como con esa alegría de tener fiesta. Si antes en el mundo nos gozábamos, quizá, pues hoy debemos estar alegres, ¿no? ¿No se siente así? Amén. Amén. Olvídese de las cosas que nos rodean, las tristezas, problemas. Yo también tengo problemas, pero hoy marca un proceder importante en la historia de la Iglesia de Dios. Entonces, vaya, yo quisiera compartir esta alegría con ustedes, de que próximamente, el próximo sábado, estaríamos en vísperas de una reunión conciliar donde todos nos vamos a involucrar a trabajar y a servir y a atender a nuestros hermanos. Tomen sus lugares, hermanos, y pues nos da mucho gusto volvernos a saludar, y que de esta manera también surge una necesidad importante en esta ocasión, reflexionar también sobre un concilio ministerial. Desde el inicio de los concilios ministeriales, la Iglesia de Dios ha tenido un sentido muy peculiar de organización, de trabajo, unidad y santidad. Seguramente surgiría alguna pregunta, pero en sí, ¿qué es un concilio? La palabra concilio se usa para indicar una junta o reunión de coadjutores, como lo llama el apóstol Pablo, a los predicadores de aquellos tiempos del inicio de la historia de la Iglesia de Dios. Entonces, una razón de ella importante que decía Pablo aquí, y allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos, hay un rasgo importante de aquella primera junta o reunión que tuvieron los apóstoles para tratar una controversia de las leyes rituales que se contendía dentro de los miembros de la Iglesia de Dios, si era para nuestro tiempo o era para un tiempo pasado que ya había concluido la etapa de la Iglesia del Antiguo Pacto. Entonces Pablo mismo reconocía el trabajo de todos los hermanos apóstoles, ministros de aquellos tiempos, diciendo estas palabras. Primera de Corintios capítulo 3, 9. Quisiera ser breve porque por el tiempo también, pero sí es bueno que dejemos muy en claro algunas cosas que nos es necesario retomar. Primera de Corintios capítulo 3, 9 dice la palabra de nuestro Dios. No sé si está usted allí en su Biblia, dice de esta manera: porque nosotros coadjutores somos, ¿de qué, hermanos? De Dios, y varones, no, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Entonces, de esta manera nuestro Dios tiene un lugar importante para aquellos coadjutores, es decir, todos los que trabajan en la obra de nuestro Dios, es decir, el ministerio. El ministerio, en su momento, se conformaron en un concilio para conciliar un punto doctrinal, o sobre todo, como miembros del ministerio de la Iglesia de Dios, en sus reuniones que partió en el seno de la Iglesia de Dios, no en la Iglesia católica, como algunos han dicho que bueno, es que el concilio nació de la Iglesia católica, aquel primer concilio de Nicea en el año 321, 322. Entonces ellos se reunieron no para conciliar la doctrina, sino era otra cosa, incluido en esto. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó cuando tomaron fuerza de ir en contra de los verdaderos cristianos? Y en fin, es un dato de la historia.
que no nació palabra o el concilio en la Iglesia Católica, sino esto nació muchos años antes de ese año 321, del año que los apóstoles se reunieron, allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que ahorita vamos para allá. Pero seguramente este ministerio conciliaron con el propósito de organizarse para el trabajo del Evangelio, para cumplir lo que el Señor Jesús les había ordenado después de su resurrección. Entonces el apóstol Pablo hace una indicación también resaltando este trabajo, que los apóstoles, como característica importante, era llevar este evangelio, como dice la escritura allá en el libro de Hechos, capítulo 1, 8. ¿Cuál era el mandato de nuestro Señor Jesucristo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces ese fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo, del cual resaltaba el apóstol Pablo también. Veamos allá en capítulo 8, 1:8 de Hechos. Dice esta parte del libro histórico de la iglesia. Comenzamos leyendo y dice en el versículo 6, como dice aquí: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí está lo importante. Mas recibiréis la virtud de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, y ¿en dónde? Samaria, y hasta lo último de la tierra. Fíjese, ese era el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que fuese predicado este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso, gracias a nuestro Dios, nos ha llegado este evangelio hasta nosotros, ¿o no, hermanos? Sí, es motivo de dar gracias. Entonces, este fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección, y este mandato se ejecutó también llevándolo en ese proceso hasta que llegaron a un concilio. Los concilios también tienen un propósito de valorar y tomar acuerdos conjuntamente cuando se presentan algunos problemas, por ejemplo, de apostasía. ¿Qué se entiende por apostasía? Pues dejar la doctrina que habíamos creído. Quizá nosotros, hoy todos los miembros de la Iglesia de Dios, conocen verdaderamente qué implica la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y si dejásemos este camino, nos convertimos en un apóstata de la fe. Y otra de las cosas que trayendo también quizá una fe fingida, decimos: pues soy miembro de la Iglesia de Dios, pero yo estoy también en otra congregación, no sé, que me gusta estar allí, ¿no? Una diferente de la doctrina que nosotros hemos creído. Entonces también nos convertimos o estamos apostatando de la fe, y este es un cumplimiento de la profecía. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice la palabra de nuestro Dios, advertido en esto, cuando ya lo decía también en ello, como dice aquí, Primera de Timoteo, capítulo 4. Empero el Espíritu, 4.1 estoy al menos. 4.1 dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los posteros tiempos, algunos, ¿qué, hermanos? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, ¿de qué? De error, y a doctrinas, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Ya no harían diferencia si es bueno o malo. Cuando ya una conciencia está cauterizada, ya no hace diferencia que le conviene y que no le conviene. Entonces, el que se convierte en un apóstata de la fe, pues ya no tiene diferencia de eso. Y entonces esto da una razón de que en los concilios también se pueden tomar acuerdos conjuntamente para tratar
este problema de apostasía dentro de la iglesia de Dios, porque nosotros no habíamos aprendido así. Y hoy en día muchas de las doctrinas que prevalecen hoy en el mundo entero, pues está ganando terreno dentro de la iglesia también, ¿o no, hermanos? Algunos, por ejemplo, cuando dicen es que vendrá tiempo, dice algún día nos vamos en el cielo, porque dice, ¿sabe qué cita toman también cuando dice que vendrá, nuestra esperanza está allá en el cielo, dice, y vamos allá? Eso no puede ser. Dice Juan 3:13, que ya es muy conocido, que nadie subió al cielo, sino que aquel que descendió, es a saber, Cristo Jesús, que está en el cielo, es el único. Así que nuestra esperanza seguramente viene del cielo, pero está prometida nuestra herencia aquí en la tierra, donde recibiremos nuestra herencia, nuestra esperanza fija, en el que vendrá el Señor Jesucristo a establecer su reino. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por 1000 años aquí en la tierra. Esa es nuestra esperanza, que lleguemos, ¿o no? Entonces, por esa razón también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vean cómo hay un rasgo importante. Vamos allá en Hechos capítulo 15. ¿Qué es lo que discutían en este momento? Había una controversia acerca de las leyes en órdenes a ritos. Dice allá en el versículo 1, vamos a comenzar leyendo, ahí está el rasgo importante, de Hechos 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces aquí está. ¿Qué es lo que venían enseñando? Si usted no puede ser parte de la iglesia de Dios si no se circuncida. Y la circuncisión era parte importante de la cédula de los ritos, y como dice Pablo, las cuales nos era contraria. Ya no es para nosotros, sino era contra nosotros. Pero querían allí algunos hermanos que venían, ¿de dónde? De Judea, ¿no? Venían de Judea y decían, hermanos, ustedes para ser miembros de la iglesia de Dios, ustedes tienen que circuncidarse para estar aquí, ¿eh? Y entonces, por esa razón, carcomió mucho en el ánimo de muchos hermanos. Aún así, hay otro dato también donde Himeneo y Fileto, mucho después, también dice que enseñaron que la resurrección ya había sido hecha. Entonces trastornaron la fe de muchos. Ese es un caso de apostasía que empezó a introducirse dentro de la iglesia. Y en ese momento toma acuerdo los apóstoles y celebran un concilio ministerial y tratan este tema. Fíjese, vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Así que suscitad a una diciendo y contienda no pequeña, a una disensión, ¿no? Bueno, una disensión y contienda. ¿Qué se entiende de esto? Una discusión, ¿no? Un problema. Y no pequeña, dice, a Pablo y a Bernabé contra ellos. Determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, y a quienes, los ancianos, sobre esta cuestión. Entonces vea cómo se convocó un concilio y se llamó principalmente a Bernabé y a Pablo, que había llevado también el evangelio, o comenzó el trabajo ¿en dónde? En Antioquía, y que Antioquía y Jerusalén como que era el trampolín de la predicación del evangelio, porque ambos se retroalimentaban las experiencias, el trabajo y aún las ayudas, porque si recuerda que hubo hambre en una de esas partes y se llevó ayuda a los hermanos, en fin, muchas cosas. Entonces, pero principalmente esto hace que convocan a un concilio para resolver los problemas de apostasía, que las leyes rituales ya no eran para nuestro tiempo. Por eso Pablo mismo dice allá en Colosenses 2:14
que la cédula de los ritos, las cuales nos era contraria, quitándola ¿en dónde? De medio, y enclavándola en la cruz. Es decir, que todo tipificaba. No es que no haya servido la circuncisión, sino que tipificaba ahora una circuncisión en el corazón, ya no en el prepucio, sino en el corazón. Que hoy cada uno de ustedes está circuncidado, ¿sí o no? Sí. Del corazón, hermanos. Estamos circuncidados del corazón. Para que de esta manera hemos renovado nuestro pacto con el Señor Jesucristo a una mejor esperanza. Porque dice ya en el capítulo 9 de Hebreos, solamente recuerdo esa parte, que dice: porque si la ceniza de la becerra, la sangre de los machos cabríos, limpia al pueblo, ¿cuánto más la sangre preciosa de Cristo Jesús, el cual limpiará vuestras conciencias, llevándonos a una mejor esperanza en Cristo Jesús? Bueno, lo importante, hermanos, que se viene un concilio. Ustedes dirán, bueno, pero un concilio, ¿qué trataremos? ¿Y sabe exactamente qué es lo que está viviendo la iglesia a nivel nacional? ¿Sabe cuál es el propósito que continúa en el mensaje del Evangelio? Que tenemos aún que renovar nuestras fuerzas para poder continuar todavía la predicación del Evangelio hasta que venga Cristo Jesús. Y sobre todo velar por los problemas que pudiesen acontecer aún en cada localidad. Así que, hermanos, adicionalmente en los concilios tratan puntos importantes que he tratado de resaltar también de lo que he aprendido a mis hermanos ministros. Número 1, tratamos la instrucción sobre la sana doctrina. Eso que ni qué. Tiene que ser constantemente la instrucción de la sana doctrina, ¿o no? Que se mantenga limpia, pura. Eso tenemos que velar por ello. Lo otro, organización. ¿Cómo nos tenemos que organizar? Ya sea de manera local, nacional, regional, nos tenemos que organizar. Hoy, gracias a Dios, hasta muchos más rincones de nuestra república ha llegado nuestro nombre, Iglesia de Dios Autónoma. Por internet, por las redes sociales, estamos conociendo muchos más otros hermanos que no habíamos escuchado de ellos. Y a mí me da gusto, me llena de alegría, no lo puedo expresar. Yo quisiera reír a carcajadas, pero en mi corazón está lleno de alegría cuando recibo llamadas de nuestros hermanos ministros. Va a venir nuestros hermanos ministros de El Salvador, y ayer corroboré la llamada, confirmaron su venida. Entonces, hermanos, eso nos llena de alegría. Pero nos tenemos que organizar. ¿Cómo trabajar? Ya se acabó el tiempo de que nada más, como decimos, pues es que en algún tiempo estuvimos cómodos en un lugar, escuchando el Evangelio, escuchando el mensaje, cantando a nuestro Dios, sin duda. Pero hoy tenemos que esforzarnos más. ¿Cómo involucrarnos para trabajar? Para que este Evangelio llegue y se cumpla el decir de nuestro Señor Jesucristo, que este Evangelio sea hasta lo último de la tierra. Entonces se manifieste el fin, porque Cristo Jesús está a las puertas, ¿o no, hermanos? El Señor está presto ya a venir, pero no viene aún porque todavía no estamos preparados. Todavía falta por prepararnos más. Tenemos que prepararnos más. Otro punto importante, la administración material y espiritual. Dentro de una iglesia local implica muchas cosas, como administrar en el aspecto material y espiritual. Otro importante, capacitación actualizada de los pastores, porque muchas veces los pastores pues nos conformamos con que dirijamos un canto, prediquemos y pensamos que ya hicimos todo el trabajo, y no. Y tenemos que prepararnos también. ¿Cómo? Actualizándonos también con los medios. Yo recuerdo hace 25 años decían, en el año 2000, fíjense, 2000
sería una era muy difícil, porque tanto la iglesia, tanto el ministerio, estamos viviendo una sociedad quizá con una capacidad intelectual que a veces nos es difícil. Hoy no todos podemos manejar el internet o la computadora. Recuerdan que una vez dijimos también, a lo mejor después vendrían ya los mensajes virtuales para la iglesia, porque todos vendríamos ya con nuestra computadora, nuestra ¿cómo se llama? Tablet, ¿no? Traeríamos ya todo y ya ahí es ya la Biblia como que la vamos a guardar ya así, y los ay, que pase, proyecten el canto y cantemos, grande gozo hay en mi alma hoy. Entonces yo digo que es bueno, pero también siento que se está creando una fe superficial, porque aquí estamos viniendo por amor, porque quiero llevar a mi hijo, a mi hija, a todos queremos vernos, a estrecharnos, hermano, cómo ha estado. Hoy quisiera que esa alegría la compartiéramos con nuestros hermanos que vienen de lejos. Yo siempre digo, ¿no les causa alegría porque nos van a visitar? ¿No les daría oportunidad de saludar a hermanos que nunca ha visto? Donde se rompen todas las cadenas, las fronteras que se rompen cuando usted estrecha a un hermano de otro lugar. Bienvenido a este lugar. Entonces, eso hace que empiecen a enlazarse muchas cosas donde somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pero tenemos que expresar. Yo por eso aquel día yo quisiera que los niños, los ancianos, los jóvenes, ministerio, todos nos acerquemos a saludar a nuestros hermanos. Porque yo he visto que hoy hasta en los concilios, bueno, son los ministros, dicen, nosotros no nos toman en cuenta y ni los saludan, y adiós, ahí nos vemos. No, hermanos, tenemos que acercarnos a preguntar qué le ha parecido el Evangelio, cómo se predica en Honduras, cómo son las congregaciones en Brasil, cómo son las congregaciones en Estados Unidos, son igual que nosotros. Eso hay que preguntarle a los hermanos. Pero si no se acerca, ¿cómo cree usted un punto de fe esto, hermano? Es que aquí hemos entendido así, así, así. Eso es bonito. Y habría por eso un culto también de apertura el domingo a las 4 de la tarde, donde todos estaríamos allí compartiendo un mensaje y la convivencia con los hermanos conciliares. Pero a veces los vemos así, como hoy nos vemos aquí, como que unos son de un grupo. Yo soy del hermano de Apolos, otro de Pablo, y así estamos. No, yo soy de Cristo. No, hermanos, todos somos de Cristo, ¿o no? Amén. Y todos estamos creciendo en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, otro punto importante, hermanos. Acuerdos homogéneos de disciplina para corregir desórdenes administrativos y doctrinales de cada localidad, principalmente en nuestro lugar. Me va a disculpar lo que voy a decir, pero no lo digo con un sentimiento porque me esté afectando. Sin embargo, la iglesia de Dios debe estar muy atenta, como ayer veíamos, como una antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro y que no comparte con la oscuridad, sino con la luz. Entonces muchas veces, hermanos, hoy a mí me preocupa un poco como ser humano, porque me está confundiendo una postura aquí dentro de la iglesia. No sé si nos convenga realmente un consejo pastoral o un pastor, y no porque yo me quiera quedar aquí, eso lejos está de mi mente, pero sí veamos si conviene un consejo pastoral. ¿Sabe qué es un consejo pastoral? ¿Sí o no? No. ¿Y sabe qué es un pastor? Pues hay muchos textos. Yo sé que las dos cosas son buenas, a lo mejor, pero cuando me estén diciendo o nos digan, hermanos, porque yo desde mayo yo ya no soy el pastor aquí, y entonces esto que no traiga ruido, porque a veces yo sé que de aquí inmediatamente comunican a Tamaulipas y eso no quiero creer problemas. Sin embargo, véanlo ustedes, y yo lo único que puedo decir, son ustedes, la iglesia, quien decide si continuamos con pastor o con consejo pastoral. Vayan, analicen
bien las cosas hacia dónde van. Porque yo, si por prudencia, yo no quiero emitir mi escrito y me presento en el concilio y les digo, hermanos del concilio, me está afectando esto, me está confundiendo el trabajo, yo no sé si es bíblico consejo pastoral, porque algunos dicen que no es bíblico ya el pastor, pues no sé. Esas son las cosas que se tienen que tomar acuerdos homogéneos de disciplina para corregir algunos desórdenes. Hay un estatuto general donde, si usted se da cuenta, esos estatutos no lo hicieron ministros, para empezar. Está involucrado hermanos allí, y no porque hacemos mal nuestro trabajo, sino que están involucrados en un punto de vista. Yo sé que muchas de las veces, cuando si un pastor está fallando y está siendo contrario a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras, eso que ni que la iglesia se junta y decidimos, hermanos, usted ya no puede ser pastor aquí, porque hay un error de apostasía, en fin, yo no quiero mencionar muchas más de las que ha vivido la iglesia de Dios, pero eso se corrige. Pero hermanos, son ustedes los que deciden si continuamos con pastor o seguimos con consejo pastoral. Pero veamos hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, eso a mí me preocupa, porque yo sé que todos tenemos responsabilidades. El pastor tiene la responsabilidad de que llueve o truene, aquí tiene que estar. Haya o no haya hermanos aquí tenemos que estar. Pero un consejo pastoral se reparte las responsabilidades. Y ahí sí nos confundimos, no sé si quién llega, quién viene, quién no viene, quién va a visitar o quién no va a visitar. Eso nos está confundiendo. Entonces, hermanos de la iglesia, preocupémonos por ver estas cosas, y estos son algunos puntos que se pueden corregir en el concilio, pero hemos sido prudentes, no queremos llevar este problema hasta allá, porque la autonomía que debe funcionar ya en este lugar son ustedes los que deciden, hermanos, ¿sí? Así que, como he dicho, no me hace daño también que pongamos otro pastor, eso no hay ningún problema, pero dice allá en Hebreos capítulo 10, si me recuerdo esta palabra, vemos, y quiero terminar. Hebreos capítulo 10, me parece. Dice aquí, versículo 24, 23 vamos a leer, y dice así: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. ¿Qué, hermanos? Nuestra fe, ¿no? Que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las ¿qué? A las buenas obras, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos tanto más cuando veis que, hermanos, que aquel día se acerca. Esto nos está diciendo también, como congregación, como ministerio, que no dejemos nuestra congregación, ¿o no? O se me hace fácil irme otro sábado, me voy a otro lugar. Hermanos, yo creo que implica una responsabilidad de estar aquí. Entonces, no dejemos nuestra congregación. Habla a todos. Ahora, Hebreos capítulo 13, 17. No es el tema del pastor, porque eso después lo vamos a tocar. Dice aquí 17. ¿O le parece que leamos desde el 15? A ver, dice así: así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificios de ¿qué? De alabanza, es a saber, frutos de labios que confiesen a su nombre. Y de hacer bien, de la comunicación, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada nuestro Dios. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan, ¿qué, hermanos? Con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Dicen los hermanos, pues es que todo el consejo son pastores. Yo estoy de acuerdo. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando sencillamente a un consejo pastoral o a los pastores de cada una de las iglesias locales. Claro, cada una de las iglesias. Pero dice,
obedecéis a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sí? Entonces, solamente este dato, y hay muchos en Ezequiel, en Jeremías, en este mismo Moisés, cuando dice que todos llevaron un proceso de trabajo de pastores. Claro que si el pastor se está enseñoreando, veamos la otra contraparte de esto. Primera de Pedro 5. Dice aquí: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que sois también participantes de la gloria que ha de ser revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios, ¿qué, hermanos? Que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonesta, sino de qué, hermanos? De un ánimo pronto. Si un pastor se está pasando fuera de este control, como que se está aprovechando de la iglesia, pues por supuesto que inmediatamente para ello hay hermanos, obreros, diáconos, ayudas, que ellos hagan la observación, y la iglesia misma, y dice: hermano, usted se está aprovechando de la iglesia, porque ya se compró un coche nuevo, le están celebrando sus cumpleaños aquí en la iglesia. Eso está en contra de la doctrina, hermanos. Tampoco yo no les puedo exigir, porque he aprendido y hemos aprendido lo que Pablo decía: gracias a estas manos no he sido carga de mis hermanos, dice, porque él trabajaba haciendo tiendas, y aunque tenía la dicha o la oportunidad de ser ayudados para la predicación del evangelio, nunca hizo o fue carga para la iglesia. Y entonces ni su oro, ni su vestido, ni su plata he codiciado, dice el apóstol Pablo. Eso debe aprender el ministerio de hoy. Y entonces, hermano, cuando esto está fuera entonces de orden, pues inmediatamente hay que corregirlo. Si es ese problema de que tengamos pastores, ¿cómo se llama? Fuera de control, ¿no? Entonces, hermanos, porque nadie puede adueñarse de la iglesia, nadie, porque la iglesia es de Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo? Amén. Yo no le puedo detener al hermano: hermano, es que yo me quiero ir a Pachuca, por ahí hay una iglesia media, se parece a la iglesia de Dios. Hermano, yo no lo puedo detener. Si usted ha aprendido de la Escritura y se siente usted en paz, contenta, alegre, creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y está en este lugar, bendito sea Dios, manténgase allí. Pero tampoco no puede estar yendo de una iglesia en otra, como que vacacionando, porque una cosa es ser, como dice allí, el vacacionista y el fotógrafo, ¿no? No se acuerda de ese dicho. Entonces una cosa es esa. Entonces muchas veces nosotros tenemos hoy que preocuparnos por crecer, no por dejarnos llevar por un grupo más, como fue en el error del pasado, que yo no le quisiera mencionar. Pero en fin, con esto, hermanos, todos tenemos la oportunidad de alcanzar a ser salvos. Todos. Ministros, diáconos, obreros, todos estamos comprometidos para trabajar con responsabilidad en todo el trabajo del Señor. Y en este concilio traerá buenos resultados en el trabajo de nuestro Dios, sobre todo en la convivencia. También es una esencia importante de poder convivir los predicadores para confraternizar o retroalimentar experiencias diversas que proceden de distintos lugares. Desde el norte, sur, de oriente a poniente, como mandamos ese mensaje, así se retroalimentarán las experiencias dentro del trabajo de nuestro Dios. No importando qué condición social, raza, porque a veces decimos, a los americanos lo vamos a tratar diferente, a los hondureños, no, hermano, todos somos una misma, ¿sí? Para Dios somos uno solo en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hembra ni varón, mas uno es en Cristo Jesús. Y sed sin ofensa a judíos y a griegos y a la iglesia de Dios. Esa es la razón
que nosotros nos identifica como una iglesia de Dios verdadera. ¿Dios hace acepción de personas? De ninguna manera, hermanos. Romanos 2:11, ya termino, Romanos 2:11, porque no podemos hacer acepción de personas. Con esto, a veces, que también debemos de evitar dentro de la iglesia. Todos somos uno en Cristo. 2:11, como dice su Biblia. Porque no hay acepción de personas para con Dios, dice su versión. Entonces, esto es claro, hermanos. Por eso, en este concilio, a Dios gracias, conviviremos con nuestros hermanos. Pablo mismo también llamaba a favor de la unidad y a la convivencia, exhortándonos como hermanos. 1 Corintios 1:10, que también muchas veces nos ha exhortado la palabra misma a que, hermanos, como dice aquí, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí estamos ahí, hermanos? 1:10 de 1 Corintios. Que habléis, ¿qué, hermanos? Todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿qué, hermanos? Disensión. Antes seáis perfectamente, ¿qué? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí está. Que todos veamos una sola cosa, como una sola familia, como un solo hombre, que nos movamos. Y hoy vamos a tener la dicha de atender muchos de nuestros hermanos. Así que, hermanos, que sus manos estén dispuestas a servir. Y no hay mejor dicha, que es mejor dar que recibir. Ese es un don también. Hermanos, entonces hoy, esto es lo que nos llama a la palabra de nuestro Dios, a estar unidos en una misma mente y un mismo parecer. Hoy por hoy, también, ese es nuestro sentir. Y yo comparto este sentir con ustedes. Si lo sienten así, hermanos, daremos una calurosa y hermosa bienvenida a nuestros hermanos que nos visitarán en este lugar. Por ello, este lugar de adoración también nos gozaremos en un culto, nos gozaremos adorando a nuestro Dios. Los grupos musicales, ministros, obreros, diáconos, todos participaremos. La misma congregación de aquí, que se ponga el nombre en alto de este lugar de Iglesia de Dios de Aviación, donde cada uno de los lugares, no quiero decir que nosotros vamos a ser mejores, no, hermanos, olvídese de eso. Vamos a atender a todos nuestros hermanos, vamos a convivir con ellos. Por último, hermanos, porque este escrito lo quiero dar a nuestro hermano del boletín también, porque pidieron que se pudiera poner, pues adelante, ahí está también. Entonces, finalmente decimos también, hermanos, que a pesar de la zozobra que ha vivido la iglesia de Dios en estos últimos tiempos de la historia, estamos seguros, hermanos, que nuestro arraigo es más o menos por 3/4 de siglos aquí en la República Mexicana, y seguimos manteniendo la doctrina verdadera de Cristo Jesús, la cual conformaron los apóstoles y profetas. Por eso es muy importante que hoy para nosotros nos es necesario que la doctrina se mantenga pura, limpia, que todo el tiempo, hermanos, con nuestros actos, nuestros testimonios, sean más que 1000 palabras. ¿Sí? Porque vamos a ese camino, a una lucha de la perfección y la santidad, ¿o no, hermanos? Porque dice ahí, sin la santidad nadie verá al Señor. Y entonces es necesario que tengamos más fe, más esperanza, más entrega, y sobre todo, hermanos, no dudando de la palabra profética. Por último dice aquí, Revelación o Apocalipsis 14:12, y ayúdenme a leer 14:12 y 12:17, 2 versículos. Vamos a darle lectura. Primero busquen Apocalipsis 14:12. Vamos a leerlo todos. Gracias, hermano. Todos vamos a leer 14:12, que dice así. Todos juntos, hermanos, ¿lo tenemos? Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. 12:17 ahora, una página atrás. Leamos, hermanos. Y entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella,
los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta cómo es la misma iglesia primitiva que fue perseguida, asediada y mantuvo fiel su convicción de guardar los mandamientos y practicar la fe de Jesucristo? Hoy, hermanos, seguimos manteniendo la paciencia hasta aquella venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante que dice, aquí están los que guardan los mandamientos y practican la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pasa a vosotros, hermanos.